Señores, buenos días. Aquí estamos nosotros contentos de reencontrarnos de nuevo con todos ustedes. Queremos dar la bienvenida en esta mañana a nuestro primer invitado de la mañana, don Waldis Taveras, experto en asuntos municipales, a propósito de la toma de posesión el pasado viernes de todos los alcaldes. Nosotros era justo y necesario que iniciáramos formalmente esta jornada de trabajo de este lunes, hablando de los pros y los contras en ese sentido. Entonces aprovechamos y damos de inmediato los buenos días a Waldis Taveras. Buenos días, esta mañana de lunes, comenzando la semana, mi Osoti. Háblame, Waldis, de la regla de oro. ¿En qué consiste para los que viven hablando de la regla de oro que se van a respetar? ¿En qué realmente consiste esa regla de oro? Mira, realmente es un procedimiento, un acuerdo que se usó y se usa en los regímenes parlamentarios, en el cual, como lo que se eligen son diputados y los diputados eligen el jefe de gobierno, se acordó durante mucho tiempo que el partido mayoritario minoritario apoyaba al mayoritario para hacer gobierno, que es lo que se hacía, el término que usan. Ustedes ven el ejemplo en España, que como ya hay una tercera y cuarta fuerza, nadie podía conseguir la mayoría absoluta y por lo tanto había que hacer elecciones de nuevo. Pero eso se aplicó aquí por primera vez, se habló de eso, aplicarlo aquí, cuando en el 94 aparecieron 4 fuerzas políticas municipales, el PLD, el Partido Reformista, el PRD y el PRI. Entonces, en ese momento había un enfrentamiento muy fuerte entre el PLD y el Partido Reformista, porque el PLD alegaba que le habían hecho fraude y que el gobierno de Balaguer en ese momento era ilegítimo. Y Peña, viendo que eso iba a generar un enfrentamiento, que iba a paralizar los ayuntamientos, porque en esa ley vieja de 1952, los presidentes de los ayuntamientos tenían unas funciones administrativas, que entre otras cosas, era el que firmaba los libramientos, que es el documento que se firma para emitir cualquier erogación de fondos en una institución pública. Entonces, si ese era de un partido que decía que el otro era un gobierno ilegítimo, eso iba a generar un enfrentamiento. Y Peña llamó a los presidentes municipales del PRD para que acordaran con los presidentes municipales del PLD, donde ganó el PLD, y del Partido Reformista, donde ganó el Partido Reformista, para apoyar al regidor candidato a la presidencia de la sala, que era como eso se llamaba en ese entonces, para que presidiera la sala con el voto de lo del PRD. O sea, el PRD en un municipio votó en alianza o apoyando al PLD y en otro apoyando al Partido Reformista, dependiendo dónde había ganado cada partido. Y eso facilitaba el funcionamiento del ayuntamiento. Ahí surgió en ese momento, pero nosotros sufrimos una gran reforma en el 2007, sí, cuando se aprobó la ley municipal, en la que a los presidentes de los consejos municipales, como comenzó a llamarse, se les quitó las funciones administrativas. Y esta ley establece que los miembros del consejo y el consejo municipal son un órgano eminentemente de fiscalización y normativo y no tienen funciones administrativas. O sea, en el fondo, un presidente de un consejo municipal no puede paralizar el ayuntamiento como lo hacía entre 1952 y el año 2007. Pero eso lo ratificó la Constitución. Pero nuestra clase política no ha entendido esos cambios, esas reformas que son importantes y no se ha puesto de acuerdo con el siglo XXI y todavía siguen haciendo esos acuerdos. Y esos acuerdos, en el fondo, en esta época del siglo XXI, lo que han auspiciado es, en vez de gobernabilidad, una falta de fiscalización del órgano principal de la fiscalización, que tiene que garantizar la participación ciudadana en el gobierno local, porque el alcalde está decidiendo, y no los partidos, sino el alcalde, quién preside el órgano que lo va a fiscalizar. El resultado ha sido que los ayuntamientos han perdido gran medida la transparencia y los ciudadanos ni siquiera conocen lo que es su consejo municipal. Por lo tanto, no tienen día fijo para sesiones, porque se celebra cada vez que el alcalde quiere y se hace cada día menos.
Hay ayuntamientos que aquí pasan 2 meses sin sesionar y en otros casos nunca han celebrado un cabildo abierto, que es donde la gente tiene la posibilidad, el ciudadano, de ir a decir su problema al cabildo. Yo espero que en algún día la clase política dominicana entienda estos aspectos y pongo como ejemplo, todos celebramos cuando decidieron en la Constitución que el presidente de la República no iba a intervenir recomendando quiénes podían ser los miembros de la Cámara de Cuentas. Y se argumentó que la Cámara de Cuentas es un órgano de fiscalización y que el que lo iba a fiscalizar a la institución pública, que era fiscalizar al presidente, no podía estar recomendando a los que iban a ejercer la fiscalización, que es la Cámara de Cuentas. Sin embargo, en la práctica nosotros en los municipios asumimos eso como algo natural, como algo bien, y los militantes políticos, por un problema de disciplina partidaria, cumplen con eso. Por eso los regidores el pasado viernes en su gran mayoría no eligieron, sino que votaron por un candidato. Y eso es lamentable, eso no fortalece la democracia. Eso es lo que yo creo, aunque yo estimulo y dije que todos mis compañeros de partido tenían que cumplir con eso, porque esa fue una decisión de la dirección del partido y los militantes políticos estamos obligados a cumplir esas disposiciones por un problema de jerarquía y de lo que es el régimen de la democracia, donde la minoría se somete a la voluntad de la mayoría. Más o menos esa es la regla de oro. Sí. ¿Con qué se van a enfrentar ahora estos nuevos alcaldes que acaban de entrar? No importa el partido, porque de una parte ganaron, aunque sea minoritariamente, el PLD y de otra parte mayoritariamente del PRM. En medio de esta pandemia, porque todo tiene un antes y un después, entrar y tomar posesión en situaciones normales y entrar y tomar posesión en medio de una pandemia. ¿Cuáles son los pros y los contras, las cosas que van a tener que enfrentar en medio de esta crisis? Mira, lo primero es que ellos entran con una crisis económica, porque muy pocos van a recibir dinero en efectivo en las cuentas y van a encontrar que una cuarta parte del presupuesto ha sido ejecutado, porque los presupuestos son de un año y ellos van a administrar de mayo hacia adelante. O sea, enero, febrero y marzo, que es el primer cuatrimestre, lo han ejecutado los alcaldes que están saliendo ahora. Por lo tanto, ellos no van a recibir, no van a ejecutar un año completo. Tienen también el problema del COVID que está encima de toda la sociedad y eso envuelve para los ayuntamientos un gasto increíble. Ellos van ahora que invertir en fumigación para desinfectar la ciudad. Están invirtiendo en lavar la ciudad, que como uno, aunque esto es malo, por lo menos deja un mensaje de que la sanidad pública envuelve que desde el ayuntamiento se haga ese tipo de actividad, inclusive se lava en las calles, que hace más de 50, 60 años que en el país un ayuntamiento no se dedica a lavar sus calles, que es la parte de la limpieza vial. Ojalá que esas cosas positivas queden. Creo que los ayuntamientos a partir de ahora van a estar en una situación extremadamente difícil, porque los que tienen mayor cantidad de recursos propios, que es por impuestos que generan la construcción, planeamiento urbano, no lo van a recibir. Y lo otro es que los propios ciudadanos, en medio de la crisis, nadie va a estar pagando tributos municipales. Primero, porque no demandan los servicios. Y segundo, que el único servicio que presta el ayuntamiento en este momento y tiene que continuar sirviéndolo, que es el del aseo urbano, la recogida de los residuos sólidos, con el cierre de casi toda la parte industrial y comercial, que es la que más paga, porque la domiciliaria casi no paga, van a haber reducido sus ingresos. Eso va a significar que van a tener que planificarse, tendrán que economizar, y ese es el gran reto que ellos tienen a partir de ahora. Dice el alcalde saliente del PLD, René Polanco, de Santo Domingo Norte, que tiene un déficit de 30 millones de pesos. No, pues ese recibió bien, porque nada más recibió 30 millones de un presupuesto que está cerca de los 1.000 millones de pesos al año, 1.000 millones y algo. Ese está bien. Hay otros que tienen el 25% del presupuesto ya consumido, más otro 25, 30% que están en deuda, como es el caso, por ejemplo, el del Este. Manuel Jiménez
el alcalde anunció en el momento de la toma de posesión de Manuel que le dejaba una deuda de 700 y pico de millones de pesos, de un presupuesto de 2.000 millones. Él admite que son 700. Algunos dicen que no, que está cerca de 1.000, pero aún aceptamos 700 millones. Está hablando por encima del 30 y pico, 40% del presupuesto del ayuntamiento que le quedaría a Manuel si sale a la deuda. Oigan, no, ¿qué va a ejecutar? ¿De cuánto la Él deuda, ahora mismo nada más de cuánto tiene la deuda de Manuel? de 700 millones. Y si el presupuesto es de 2.000 millones, 700 millones es aproximadamente el 40%. Y él va a ejecutar ahora mismo el 75% de lo que se había calculado. Si del 75 debe el 40, él lo va a ejecutar un 35% del presupuesto que tiene disponible. Se podría decir que las alcaldías en general, todas, están cargadas de nómina. Nómina no, vamos, vea. En los ayuntamientos, y eso lo dijeron todos, lo admitió muchos alcaldes, lo admitió la Liga, lo admitió FEDOM, que en los ayuntamientos hay, igual como en algunas empresas hay una doble contabilidad, en los muchos de los ayuntamientos lo que hay una doble nómina. Hay una nómina que es la que aprueba el consejo, que es la nómina oficial, y esa solamente llega hasta el 25% de lo que recibe el ayuntamiento. Y no es mucho, un 25. No, 25 es lo que dice la ley. Ok, pero hay otra nómina por debajo de la mesa, que es la que hace que los salarios, que el gasto de salario son entre los 45 y los 50% de los ingresos en la mayoría de los ayuntamientos, especialmente en los medianos y los pequeños. Entonces, igual como planteó con la seguridad social, ellos van a tener que enfrentar esa situación en una doble nómina. Y eso sí es grave, porque hay gente que hay que darle prestaciones laborales. Y hay personas que están sirviendo en el ayuntamiento pensando que son empleados municipales nombrados y formalizados porque se les dio, pero legalmente no lo son. Porque, ¿Y qué pasa con esos empleados? Que inmediatamente llega el otro alcalde, se quedan normal, sin nada, y no reciben absolutamente nada. No, y van a tener un conflicto porque ellos que se sienten siendo empleados van a demandar prestaciones laborales. Y entonces ahí los nuevos alcaldes tendrán un gran reto, o pagar una deuda que es irregular, o poner en causa a los alcaldes salientes para que respondan ellos por, como dice el artículo 78 de la ley municipal, por su acción o por su omisión, porque ya según la propia ley establece que eso no es una responsabilidad de la institución como tal, porque esa ley solamente beneficia a las personas que han sido nombradas por un funcionario competente y que el gasto de su salario esté consignado en el presupuesto. ¿Cuáles son las alcaldías que reciben mayor y las que reciben menor presupuesto? La que tiene mayor presupuesto del país es el Distrito Nacional. Es un presupuesto que está rondando los 4.000 millones de pesos. De eso hay 1.500 millones que provienen del gobierno central. Hay unos 1.500 millones que los recibe realmente. Y hay unos 1.000 millones que son lo que el propio alcalde de Collado señaló que constituyen la deuda del ayuntamiento, pero que aparecen dentro de lo que son pasivos financieros. En el fondo, el ayuntamiento de la capital lo que maneja son 3.000 millones de pesos. Luego le sigue el de Santiago, que tiene un presupuesto de unos 3.000 y pico de millones. Realmente él ejecuta 2.500. Y luego está el de Santo Domingo Este, que aunque tiene un presupuesto de 2.000 y pico de millones. ¿O este? El este. Este. Donde Manuel Jiménez, que aunque tiene 2.000 y pico, con la deuda realmente disponibilidad lo que tiene es de 1.300 millones de pesos. Y entonces sigue después el oeste. Después el de Higüey. El de Higüey. Sí, porque Higüey tiene un gran ingreso propio que es resultado del pago de los arbitrios por construcciones en la zona turística. No tanto de los grandes hoteles, sino las construcciones que se hacen alrededor de esos hoteles, que son los apartamentos, los residenciales, las plazas comerciales, o sea, que es lo marginal al turismo. De los hoteles,
no recibe gran cosa, o por no decir ninguno, porque están dentro de la ley de incentivo al turismo. De todas formas, hasta ahí va. Y los más pequeños, los que menos reciben es el municipio de Mella, que es el de menos población, luego está Pedernales, Oviedo, lo de la zona de la frontera, que es una zona prácticamente despoblada, porque la distribución del presupuesto, la asignación del presupuesto de la nación a los ayuntamientos es por su cantidad de habitantes. Como ellos tienen pocos habitantes, bueno, pues reciben menos dinero. Eso es bastante peligroso. ¿Cuál es el que recibe 2 millones de los pequeñitos? El de Mella. El de Mella. Mella, el ayuntamiento de Mella es el que menos recibe de todo. Ajá. ¿Cuánto recibe ese? En los municipios, 2.100.000. Pero los distritos municipales que tienen, hay muchos que lo que reciben son 600, 700.000 pesos, 1.000.000, otros que son, por ejemplo, los más grandes, que es el de San Luis, el de Berrón, Punta Cana y el de La Caleta, ya reciben mucho más ingresos que muchos ayuntamientos del país. No, hasta ahora yo no he visto lo que va a recibir Santiago Oeste, que pasa a ser el distrito municipal con mayor población del país. Por lo tanto, él va a ser el distrito que más va a recibir. Está sujeto a la asignación que le van a hacer ahora, porque ellos entran a funcionar a partir de este 24 de abril y su primera asignación presupuestaria la van a recibir a final de mayo. Hay ciertos aspectos que no es bueno que se queden en este conversatorio, en que nosotros hemos tenido varios alcaldes, desde Corporán, en el caso de Roberto Salcedo, de Johnny Ventura, bueno, y ahora que finalizamos con David Collado. Pero ¿desde dónde comenzó a nosotros, por ejemplo, los regidores, que eran gente que no ganaban absolutamente, no ganaban nada de dinero, no tenían salario? ¿A partir de qué gestión fue que eso comenzó a cambiar? ¿Y con cuánto comenzaron? Mira, después que se produce la ley 120, 140, que le asignaba fondos a los ayuntamientos, que era el 20% de la recaudación de rentas internas de cada municipio, ahí comenzó a recibir primero dieta. Eso comenzó como dieta. ¿En qué año fue lo de la dieta? 1982 por ahí. 1982 se comenzó con una dieta. ¿Esa dieta era de cuánto? Bueno, dependiendo del ayuntamiento, pero era la primera vez que los ayuntamientos tenían ingresos de manera fija, que sabían, y no una asignación que le ponían a cada uno en el presupuesto. En eso comenzó, dependiendo de cada ayuntamiento, había uno que lo que daban era 50 pesos, 25 pesos, dependiendo de lo que tenían. Pero el que más pagaba de dieta era el ayuntamiento de la capital, que pagaba 150 pesos de dieta por sesión. Y se sesionaba una vez a la semana, todos los miércoles. Y eso representaba unos 600 pesos mensuales. Actualmente, ¿cuántas veces se sesiona? No, yo creo que hemos entrado en un proceso de degradación. Los ayuntamientos sesionan lo más grande, quizá una vez al mes. Hay otros que se pasan 2 meses sin sesionar. Y no solamente que no sesionan, sino la calidad de las sesiones, de las cosas que se discuten. Y con todo y eso cobran entonces. Claro, porque ya a partir de la ley del 2007, la 176, se estableció que los regidores iban a recibir salario. En otra forma, se estampaban en todo lo que recibían, para ponerlo como es, como salario. Entonces, el salario específicamente ya como salario, ¿comenzó en qué año? En el 2008, para el presupuesto del 2008. ¿Y quién estaba en la alcaldía en ese momento? En la capital, 2008, estaba Roberto Salcedo. A Roberto Salcedo. ¿Y cuánto se le puso ahí al regidor? Ese fue la primera vez, se hizo todo un proceso entre lo que recibían de dieta, de viático, y creo que en ese momento llegó como a unos 50.000 o 60.000 pesos. Más o menos ahí quedó en ese momento. 50.000 a 60.000 pesos. Y después... Después se fue incrementando en la medida en que durante el gobierno de Leonel Fernández fue subiendo la asignación del presupuesto a los ayuntamientos.
y al final cuando lo llegó, dejó su gobierno en el 2012, estaba recibiendo el ayuntamiento 5.8. Y en ese momento, entonces, el ingreso de un regidor de la capital era 150,000 pesos. Y eso permanece desde el 2012 hasta hoy. O sea, hay 8 años que no se han incrementado los salarios. No obstante, en otros ayuntamientos sí ha habido aumento. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este es el que tiene el más alto nivel de salario para los regidores, que son 200,000 pesos mensuales. Cuando uno se pone a ver, Waldis, entonces, cómo se han movido todas las alcaldías, en el caso, por ejemplo, de nosotros, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Oeste, el Distrito Nacional, ¿cuál se podría decir que ha tenido mejor desempeño? Bueno, dejando afuera la de David Collado, que de verdad que ha hecho un excelente trabajo. Las demás. Es difícil evaluarlo, porque la mayoría de nuestros ayuntamientos, lo dio de las grandes metrópolis, lo dio el resultado electoral, fue un fracaso. Y van a seguir siendo un fracaso si no tienen mayor presupuesto, porque las grandes ciudades demandan muchos servicios y con pocos recursos no se pueden dar los servicios. Usted puede ser el mejor gerente, pero si usted no tiene dinero, ¿qué va a administrar? Y si usted quiere, usted mide, por ejemplo, los cambios, todos los ayuntamientos que han sufrido más cambios y donde el partido de gobierno perdió y sus aliados, esencialmente son los grandes municipios. Perdieron la Romana, perdieron Higüey, la Romana, San Pedro de Macorís, el Santo Domingo Este, pierden el PRM, mantiene a la capital, pero el partido de gobierno pierde al oeste, pierde Alcarrizo, pierde San Cristóbal, pierde Baní, pierde Asua, pierde Barahona, y bueno, y hasta pierde San Juan, porque aunque es la misma alcaldesa, pero de un partido distinto. Y el PRM, que de sus grandes municipios que tenía anteriormente, perdió a Moca. Después los otros lo mantienen. Y cuando usted mira eso, entonces, ¿qué es lo que dice? Que si se perdieron los grandes municipios, fue un voto de rechazo al pésimo servicio que estaban brindando los alcaldes y obviamente por su poco recurso económico. La mayoría de esas alcaldías dejan grandes deudas, que eso también constituye un reto para la nueva gestión municipal. ¿Qué hacer con esas deudas? Y una cosa, Waldis, en esa misma línea, y volviendo a la parte de los regidores, y tú me dices que en la gestión de Roberto Salcedo fue que se comenzó exactamente lo de colocarle un salario. Después, ¿cómo fue aumentando eso de los salarios en las diferentes gestiones que siguieron? No, la primera sensibilización del salario fue en el año 2008, comenzaron a aumentarse. En el año 2012. Sí, pero vémelo acompañando, ¿de quién estaba? Bueno, no, estaba Roberto como alcalde, pero miren, ¿qué pasaba? Que los regidores recibían un dinero como salario y otro como compensación para redondear un número X. La Cámara de Cuentas, en ese momento, presidida por Tejero y ese grupo de la Cámara de Cuentas, dice, miren, ahí hay una situación irregular. Los ayuntamientos tienen que unificar los ingresos de los regidores para que todo aparezca como salario, para que paguen impuestos por la totalidad de sus ingresos. Porque tú nada más pagabas por lo de salario. No se pagaba por los otros ingresos que tenían los regidores. Entonces ahí ya viene salario real, la totalidad. Porque se juntan las diferentes, los viáticos y la dieta, se juntaron con el salario y hicieron un salario único. Entonces, ahí comenzó. No fue ni siquiera una decisión de los ayuntamientos. Fue una decisión de la Cámara de Cuentas para que todos pagaran los impuestos. Ahí comienza entonces ese proceso de salario para los regidores y se tiene luego a los distintos... ¿De cuánto fue en ese momento? Llegó a 150,000 pesos. Y Sí. ese es el salario actual de los regidores del Distrito Nacional. Es decir, que desde la gestión de Roberto Salcedo inició ¿con cuánto inició?
¿Por qué no inició con esos 150? No, lo que pasa es que aunque fueran 150, estaban distribuidos en salario, dieta, viático. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Cámara de Cuentas? Todo eso ustedes tienen que reunirlo en un solo pago, que es el salario. Y a partir de ahí entonces se aplicó en todos los ayuntamientos del país. Pero siguió siendo lo mismo desde el año 2011 hasta hoy. 11, 12, por ahí, hasta hoy es lo mismo. El sí, pero en esta gestión de Collado, al menos aquí en el Distrito Nacional, no se aumentó, los regidores no se aumentaron el salario. No. El consejo que tuvo ahí fue muy, ¿cómo le digo? Además de que había poca iniciativa en ese consejo, también ellos fueron muy prudentes. Y obviamente el liderazgo de David influyó mucho. Ese liderazgo fuerte evita que desde el consejo se produzcan situaciones que generen escándalos y hasta desviaciones. Por eso la importancia del liderazgo que tenga un alcalde en una comunidad y en su consejo. Es contrario a lo que pasó en otros ayuntamientos. En el Higüey acabamos de ver el escándalo. Pasó también en Santiago otro escándalo, hubo otro en Salcedo y Moca. Sí, o sea, se producen esos escándalos siempre al final de una gestión municipal. Ya gracias a Dios ahora nada más fue lo de Higüey. Pero de todas formas, los salarios para mí, de lo que percibe un regidor, partiendo de su función, no tanto de sus funciones, sino de lo que hacen en la actualidad, es alto para lo que hacen. Bueno, que eso está hasta de más decirlo, pues eso es horroroso. Pues, ¿qué hace? Porque si sesiona una sola vez al mes, y cuidado, entonces prácticamente nosotros estamos desperdiciando dinero aquí en eso. Mire, déjame ver si te doy este dato. En el periódico Hoy, del año 2014, aparece una denuncia que yo había hecho y no sé si la podemos ver ahí. Ok, yo creo que sí. No sé si el problema de cámara sí, se puede ver. Perfectamente se lee. Bueno, ya tú sabes lo que hay. Dice lo que le cuesta una sesión a determinado ayuntamiento. Fíjate lo que yo decía ese día. Cada sesión al regidor de Santo Domingo cuesta entre 10 y 14 millones de pesos. Porque al celebrar una sesión por mes y a veces una cada 2 meses, tú tienes que sumar la totalidad de los salarios de los regidores que hay, ¿verdad? Si son 37 salarios. Y eso tú lo divides entre lo que eso cuesta para una ciudad. Y eso estaba costando en ese momento. Cada sesión. Es mucho, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Porque ha habido una línea que yo espero que la próxima mayoría municipal no le dé seguimiento. El PLD entendió, contrario a lo que decía su actual secretario general, que fue regidor del distrito, Reinaldo de la Mercedes. ¿En qué año fue regidor Reinaldo? Reinaldo fue 82, 86, 90, 90, 94, 94, 98. Y en ese tiempo, ¿cuánto ganaba de salario? Eran pocos, eran 30, 35 mil pesos, no pasaba de ahí. Pero yo quiero explicar lo siguiente. El PLD impuso una línea de pocas sesiones en el Consejo, a los niveles que hemos llegado, que se celebra una sesión cada 2 meses, y la no celebración de los cabildos abiertos, que es la reunión de los regidores y el alcalde con las comunidades. En una época el ayuntamiento de la capital se celebraba ya 52 sesiones al año, una cada miércoles, o sea, las 52 semanas. Y en esa ocasión el consejo había computado al final de esa gestión unas 38, 39 sesiones. Y nunca olvido que Reinaldo, al despedir al presidente que salía, le concluyó con una intervención quejándose de las pocas sesiones que se hicieron, el poco trabajo que hizo el consejo. Y Reinaldo terminó diciendo: mientras menos sesiones hacemos, menos regidores somos. Mientras menos sesiones hacemos, menos representantes somos. Y ahí decía: yo espero que la próxima gestión por lo menos celebre una sesión por semana. Bueno, pero después, unos años después, su propio partido
impone que hay ayuntamientos que apenas celebran 12 sesiones al año y algunos dan más 8 o 9. Fíjate cómo vamos en un proceso de involución de la participación ciudadana en los gobiernos locales, porque a partir de la Constitución del 10, lo que debemos tener es mayor contacto institucional con los ciudadanos, con sus organizaciones de representación, donde las juntas de vecinos, las asociaciones tengan participación en esos espacios. Y eso genera un divorcio entre la autoridad local y los ciudadanos. Un dato, Waldis. ¿Cuánto gana, por ejemplo, los diferentes alcaldes? Por ejemplo, el del Distrito Nacional, ¿cuánto tiene de salario? El alcalde de la capital tiene un salario de 180,000 pesos. ¿No? 180,000 pesos. ¿Y un regidor? 150. 150. En el caso, por ejemplo, de Santo Domingo Este, ¿cuánto tiene el alcalde? La nómina dice que el alcalde tiene 250,000 pesos. 250, es decir que el Santo Domingo Oeste cobra más el alcalde que el Distrito Nacional. Mira, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este es el que tiene el más alto salario para el regidor y para el alcalde. El regidor tiene ¿cuánto ahí? 200. Es decir, que el regidor de Santo Domingo Oeste es más alto de lo que gana el alcalde del Distrito Nacional. Así mismo es. Pero si no, un regidor de Santo Domingo Este tiene un salario más alto que lo que gana el alcalde de la ciudad primada de... Pero eso llora ante la presencia de Dios. Bueno, es que no tenemos control. El Estado Dominicano... Sí, pero yo lo que quiero saber, ¿quién regularía eso? Bueno, es que tienen autonomía. Y ahí envuelve una regulación, yo sigo insistiendo, es una responsabilidad política. Porque quien le presente sus candidatos a la ciudadanía son los partidos. Y los partidos son responsables del accionar de esos ciudadanos. Que ellos se lo han presentado a la sociedad. Y la sociedad ha votado por ellos. No, pero ahí es que está. Por eso estamos haciendo este programa en esta mañana. Es para que la gente escuche eso y la gente sepa que no puede seguir cometiendo equivocaciones, votando por bandidos y bandidas. No, mira, yo no llegué ahí a esos términos. Bueno, es que no eres tú que lo está diciendo, es Miosotis Grullón, porque tener una barbaridad así, que un regidor de Santo Domingo Este cobre más que el alcalde del Distrito Nacional, es una barbaridad. Bueno, pero fíjate que nadie en los partidos políticos le ha reclamado, ni siquiera en esta época del COVID. Señores, ustedes tienen que reducir ese salario. Además, en ese ayuntamiento, que es uno de los consejos más desacreditados que tiene el país, el de más escándalo, el de menos producción, que uno espera que ahora, en este nuevo consejo, que, bueno, y yo tengo que hacer excepciones, no todo fue malo. Por ejemplo, hay un regidor que para mí fue excelente, Danilo Mesa. No es de mi partido, él es del PLD, pero jugó su papel. No, porque no importa, no, Waldis, es que estás cometiendo un error. No es que fulano es bueno, ni que fulano es malo, es que ese salario no se lo puede ganar. No, pero te digo, puse el ejemplo de Danilo, porque Danilo jugó su papel. Y yo digo, el consejo tiene que ser ese instrumento de control, de fiscalización, de contrapeso, para garantizar que los alcaldes cumplan con sus obligaciones, pero que también contribuyan al cumplimiento de esa obligación. Porque en la medida que no hay sesiones, los regidores no pueden ser la correa de transmisión entre su comunidad que lo eligió y la alcaldía, que es el órgano administrativo. Entonces, eso desvincula mucho y ojalá que la clase política dominicana se siente, evalúen por qué hay tantos cambios, por qué un partido que tenía 107 alcaldes termina de tener 53 alcaldes en 3 años y 9 meses. O sea, ¿cuál fue el desgaste? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Porque usted no solamente tiene que analizar por qué que usted ganó, sino usted tiene que analizar por qué usted ganó, pero qué hizo el que a usted al que usted le ganó
para que pierda, para usted no repetir esos errores. Y eso obviamente hay que valorarlo, hay que estudiarlo. Eso es lo que yo creo. Puedo estar equivocado. Pero el que no entiende por qué ganó, está condenado a perder. Y yo creo que una de las razones por las que la mayoría de los alcaldes del PLD perdieron es que con un presupuesto de 2.1% era imposible dar servicio a las grandes ciudades que ellos estaban gobernando en ese momento. Y fíjate que, por ejemplo, en el caso de David Collado, que hace una excelente gestión, es una excelente gestión porque muchas de las inversiones no la hizo de manera directa el ayuntamiento, sino que la gestionó el ayuntamiento con el sector privado. Y ese es parte del éxito que tuvo David. Y eso hay que reconocerle a David porque deja una impronta de que desde el gobierno local usted no solamente tiene que tener presupuesto, sino también gerenciar confianza de los ciudadanos para que inviertan y contribuyan a cubrir las necesidades del municipio. Un dato, Wandy, porque perdí por el orden. Me dijiste el Distrito Nacional, ya me dijiste Santo Domingo Oeste, falta Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte. ¿Cuánto tiene de salario en Santo Domingo Oeste? Mira, lo de Santo Domingo Oeste es... El alcalde. Sí, pero ahí no hay forma de tú manejar las estadísticas. Eso no tiene... Ahí no hay forma. Por desorden, O sea, desorden. Del gran desorden. Eso no es un ayuntamiento. O eso se ha manejado al antojo de las anteriores autoridades. Se manejó a la baigandina porque el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste nunca llegó a organizarse. En el ayuntamiento ni había administración porque eso es un feudo de los Peñas durante 18 años. No había una administración, pero tampoco había un contrapeso que tenía que jugar el consejo y mucho menos los entes de control del gasto público. Ahí no había Contraloría, ahí no había Cámara de Cuentas, ahí nunca intervino nadie. Yo creo que el actual alcalde tiene que comenzar de cero, como si ahí no hay nadie que él está comenzando. Si yo fuera asesor de él, le dijera, mía, cierra la cuenta, coge todos estos papeles, ponlo en una caja, habilita una habitación, pide a la Cámara de Cuentas que venga y audite y comienza tu deseo. Deseo. Está comenzando desde este momento. Ahí no hay reglamento de puesto y funciones. No lo hay. Ahí cada quien ponía, se inventaba un puesto hoy, lo ponía y ese ya estaba ahí nombrado y estaba cobrando y estaba ejerciendo una función. Y por ejemplo, ahí, aunque con el desorden y todo, un regidor, ¿cuánto tiene de salario? Mira, si te lo digo, no lo tengo ni idea. Ok. ¿Y de Santo Domingo Norte? Lo de Santo Domingo te estaban en 125,000 pesos por ahí. 105,000. En el norte. Ajá, ¿y el alcalde de salario? 150, más o menos lo mismo que gana un regidor del distrito. Ok, 150,000. Y en el caso de los alcarrizos, ¿qué pasa ahí? Mira, sabes que yo nunca me entré a la página de los alcarrizos. Y si te digo por qué, no sé, nunca me llamó la atención. Porque siempre manejaba mal los ayuntamientos municipio cabecera, los de mucha población. Los alcarrizos tienen mucha población. Junior hizo una gran gestión, por lo menos en términos de infraestructura, porque ahí no conocía nada. Eso es un monte. Pero no, el salario de Junior nunca investigué sobre eso, porque nunca hice trabajo con relación a ese municipio. Cuando he hecho trabajo en otro municipio, obviamente tengo que ver cuál es el gasto para tú saber qué recomienda. Todo el mundo sabe que los alcaldes que tomaron posesión ya el pasado viernes, prácticamente de manera formal, van a iniciar hoy, este lunes. Entonces uno se pregunta, uno cuando llega a un lugar a experimentar cosas, a poner en práctica las ideas que le llegaron a la gente, uno se pregunta, uno le gustaría a su equipo de trabajo, ¿cómo se podría dar eso? Porque ahora con el estado de emergencia no se puede cancelar a nadie. Mira, hay que entender, primero que lo que
hace el oficio, el memorándum de la resolución del Ministerio de Administración Pública, sin yo cuestionar la parte de la autonomía municipal, la autonomía administrativa que tiene el ayuntamiento consignado en la Constitución, que eso es un fuego, en el que el Poder Ejecutivo no puede intervenir. Ojo. Segundo, que la misma medida de excepción que se está planteando, según el 266 de la Constitución, en su literal tercero, establece que las autoridades electas no pierden sus atribuciones y competencias durante el estado de excepción. Por lo tanto, los ayuntamientos tienen esa autonomía administrativa y presupuestaria. Ahora, cuando tú estás en este momento, también tú tienes que medir como político la prudencia. Yo creo que la acción del ministro de Administración Pública fue una provocación a los alcaldes que llegaban. ¿Por qué? Porque usted, ministro, está designado por un decreto del presidente. Y estos fueron electos por un voto del soberano para que le administre un territorio. Ahí pudiera haber ese choque. Pero aún así, el ministro dejó abierto la posibilidad de cambiar y de desvincular a los que son empleados y funcionarios de confianza. De hecho, el presidente de la República, en medio de este proceso, destituyó un viceministro de salud. Y es una destitución, ¿Por qué lo destituyó? Porque es un funcionario de confianza. ¿Quiénes son los funcionarios de confianza? Según el artículo 20 hasta el 24 de esa ley 4108. Mira, es de confianza los que tienen la situación de directores, subdirectores, secretarios, subsecretarios, lo de confianza del funcionario, que son los asesores, los consultores, todos los directores departamentales son de libre remoción y de confianza. Y de eso se actúa lo de estatutos simplificados, que son quienes, el que en el ayuntamiento, los que recogen la basura, los choferes de los camiones que recogen, los mecánicos, los electricistas, el personal de mantenimiento de la infraestructura, todo ese es un simplificado. Aunque es de libre remoción, el ministerio ha dicho que en este proceso no lo despidan. Eso es una recomendación. Así mismo lo dice en la resolución del ministerio. Yo me identifico que esa parte se cumpla. Ahora, un alcalde no puede llegar a un ayuntamiento y trabajar con el mismo director de aseo urbano que trabajaba el que le ganó. No puede trabajar con el mismo director de planeamiento urbano. No puede trabajar con el mismo contador. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer entonces? Bueno, como lo hizo Montar en San Cristóbal, que sometió al consejo. Mire, estos son los 18, los 20 directores, yo lo estoy sustituyendo. Como lo hizo Manuel en Santo Domingo Este. Mire, estos son los directores departamentales, yo lo estoy sustituyendo. Hay de eso que no hubo que sustituirlo porque es un acto también político, porque esos son políticos. Renunciaron. Ya, hay posiciones que son políticas en la administración pública y hasta por decencia usted, y por ética dice, mire, yo renuncio. ¿Por qué? Porque recibió esa gestión un voto en contra de esa gestión, de lo que estuvieron ellos haciendo. Fue un voto contrario que le dio el soberano, que es el pueblo, que es el dueño de lo que ahí se está administrando y quien decide quién administra. Eso es lo de principio, pero insisto mucho en que los simples empleados que son del día a día, que son los que mantienen el ayuntamiento con su mano de obra, eso no deben de ser destituidos en medio de esta pandemia. Y entonces, lo que sí es, y la gente que trabajó con esos candidatos que se convirtieron ya en alcaldes, y entonces dirán ellos, yo trabajé por ti y ahora nada, eso se quedó como un regalo. Ese es un gran reto que tienen los nuevos alcaldes, de cómo manejar eso, especialmente en ciudades donde a veces nosotros vemos la política y vemos un ayuntamiento grande como lo que vivimos en la metrópoli, pero tú tienes que ver lo que son los ayuntamientos pequeños. Aquí hay pueblos que lo único seguro que llega desde el gobierno son los cuartos que le llegan al ayuntamiento. Muchos, que los únicos empleos reales
son esos que están ahí, los suelditos que ahí pagan. ¿Por qué? Porque los otros, ¿cuáles son? Los de los maestros, que esos son intocables, los del médico y la enfermera, que eso es lo que tienen, ¿eh? Bueno, cuando hay municipio cabecera, la gobernación, que tiene 10 o 20 empleos. En los agrícolas, bueno, los 4 o 5 empleados del Ministerio de Agricultura. Pero después ahí no hay más nadie, no hay más nada. Entonces, ese tipo de municipios tienen esa connotación. Los otros son los grandes municipios, donde tú tienes todo eso. Pero en el fondo, mira, los 80,000 y pico de empleados que tienen los municipios a nivel nacional, de esos 80,000, si se van a despedir porque tienen funciones ejecutivas, no pasan de 15,000, 20,000. Los otros 60 son los que trabajan en el día a día. El tipo que cuida el cementerio, el que le da mantenimiento al mercado, los que recogen la basura, el que atiende el vertedero. Esos son los del día a día. Entonces eso no lo va a gastar a nadie. En el caso, por ejemplo, de los cementerios, que uno sabe de antemano que son regenteados por las mismas alcaldías, ¿por qué realmente hay algunos lugares que no hay un orden establecido? ¿Qué quiere decir? Que las alcaldías no han podido organizar esa parte. Porque como los muertos no votan, los muertos no votan, y los familiares van el día en que lo van a enterrar, y quizás después, en los primeros 2 años, de ahí para allá la gente en este país se olvida del cementerio. Entonces, mientras lo tienen cerrado, lo único que tratan es de que la hierba no llegue a sobrepasar la pared. Mientras más alta la pared, mejor, porque así no llega la hierba. Y es una responsabilidad de los municipios mantenerlo, pero también los ciudadanos nos reclaman, porque van ese día, le pagan 20, 50 pesos a alguien que limpiar la tumba cerca de su familiar fallecido. Pero a partir de ahí la gente se olvida. Van el Día de los Muertos o en un aniversario de fallecimiento. Pero lo peor es los mercados es peor. El 90% de los mercados municipales dominicanos son una vergüenza y son un centro de contaminación en vez de un centro de alimentación. Que por cierto, Collado no hizo nada con la Duarte. No, es que, oigan, el problema de la Duarte con el mercado de la Duarte, ese fue un mercado hecho para una población de 300,000 habitantes. Y hoy, ahí es el centro de abasto de 1.700.000 personas. En ese mismo espacio. Y por más que usted trate de hacer, ahí no se puede. Nosotros tuvimos la brillante idea de Hipólito Mejía de lo que fue el Merca Santo Domingo. ¿Y qué se hizo? Bueno, se mutiló el proyecto. Costó más. Pero nosotros lo vemos en la capital. Pero usted se ha preguntado a qué mercado va la gente del Alcarrizo. ¿A qué mercado va la gente de Villamella? Baja el de la Duarte. Pero ¿a qué mercado van los de Santo Domingo Este? Los que van al mercado de Los Minas. Ese mercado fue hecho para 10,000 personas y Santo Domingo Este ya tiene 800,000 habitantes. O sea, los mercados no han sido una prioridad y de hecho han sido un ente de enriquecimiento de algunos sobre la base del desorden que se genera en un mercado. ¿Usted vive en la parte oriental? Sí. Yo, aunque hago toda mi vida de oficina y todo en la capital, yo soy, para mí Santo Domingo Este es un pueblo dormitorio, una ciudad dormitorio, como lo señalan los técnicos. ¿Por qué una ciudad dormitorio? Porque mucha gente lo que hace su vida en otra ciudad y nada más viene a dormir. Por eso, de aquí para allá, por la mañana, usted se encuentra que son tapones y tapones. Cerca de 800,000 dominicanos que vivimos entre Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y el Oeste. Venimos a la capital, vamos a la capital a realizar nuestra actividad de diario. Entonces, nuestro municipio donde dormimos, se le dice ciudad dormitorio. Una preguntita, entonces por eso era que le estaba preguntando, porque en la Fernando de Navarrete, en Los Minas, lo que le llaman la bomba de Los Minas, ahí en San Vicente con Fernando de Navarrete, ahí hay una bomba, por eso que le dicen la bomba de Los Minas.
pero en esos alrededores se ha montado un mercado en la calle con todos los productos. ¿Cómo es posible que eso una autoridad municipal lo permita? Bueno, porque no tienen conciencia de lo que es su responsabilidad. Miren, un mercado ¿Usted que cree que, genera dinero, usted cree que Manuel Jiménez haga algo con eso? no sé qué ha propuesto con relación a eso, Manuel. No leí su programa de Yo gobierno te en lo ese digo porque sentido. yo conozco bien la zona y en esa zona de la bomba de los minas, eso es un mercado en la misma calle. No, es una vergüenza porque ahí tú tienes unos contenedores donde te baja aguas negras, aguas servidas, de la cloaca que están en la calle paralela, bajan ahí, porque el Inbornal está justamente en la San Vicente con Navarrete. Entonces, esa gente que vende ahí, pone todo su producto en el suelo, contaminada con ese fecal, y eso es lo que la gente compra. Pero tú te vas al verdadero mercado de los minas, que es la que está en la Fernando Navarrete con Rosa Duarte, creo que es frente al parquecito, ahí también es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos un grave problema. ¿Cómo vamos a asumir el problema de los mercados? Y no solamente solo el producto de la capital, en los pueblos pasa lo mismo. Entonces, somos un pueblo bendecido por Dios que nos protege la Virgen de la Alta Gracia, que no tenemos más enfermedades y más pandemias. Yo no quiero que se quede lo de la iniciativa de algunos regidores de aumentarse el salario cuando hay un cambio de gestión. Entonces, lo hacen específicamente en esa coyuntura porque dicen, bueno, lo vamos a hacer porque al que entra le va a gustar, porque va a entrar con un nuevo salario. ¿Cómo se ha permitido eso? Y es parte de una corrupción imperante. Mira, lo primero es que hay un problema generado con la Constitución, que establece que ningún funcionario público puede generar un aumento de salario dentro de su propia gestión. Eso es un problema constitucional que está ahí planteado. Entonces lo hacen, y segundo, pero lo hacen con lo siguiente, Piosotti, amigos televidentes, es que lo hacen desde una posición de ilegalidad. ¿Por qué? Porque es que esta misma constitución establece que no puede haber ninguna ordenar, ninguna erogación de fondos sin tú establecer e identificar de dónde van a provenir esos recursos. Los ayuntamientos que solamente pueden gastar el 25% de sus ingresos en salario, tienen un mismo ingreso desde el año 2012 hasta la fecha. Han habido aumentos de 1 millón de pesos, 1.000 millones distribuidos entre toditos, y lo que le ha aumentado son 25.000, 50.000, 30.000 pesos, que no son muchos. Entonces, como no han podido aumentar sus ingresos, no pueden aumentar su salario. Así de sencillo. ¿Qué fue lo que pasó en Y esto toca con la realidad. Por ejemplo, el caso de Higüey. Ajá, ¿qué pasó eso con Cholitín? Higüey hace unas cuantas semanas cogieron los regidores una sesión y apareció un regidor y propuso un aumento de salario para los regidores que vienen. Bueno, pero usted acabó de aprobar un presupuesto hace 4 meses, 3 meses, usted nos dijo que había que gastar más. Porque en el momento en que lo aumentó, en ese mismo momento aumentó el gasto de salario y el porcentaje subió, porque estaban llevando el salario de 120.000 a 200.000 pesos, 80.000 pesos por cada regidor. ¿Cuál es el nombre de Cholitín? Rafael Duluth. Rafael Duluth, alias Cholitín, cuando se enteró de la decisión, ¿qué hizo? Reventó y dijo que no iba a aplicar eso. Que el que pensaba eso, que es lo que iba a servir y que un aumento desmedido de esos salarios, él no lo iba a aplicar. Que lo que si él pudiera hacer es reducir los salarios de los altos funcionarios, porque debe haber un plan de autoridad para servirle más a la ciudad. ¿Y qué pasó? ¿Le hicieron caso a Cholitín? No, a la semana siguiente el consejo se reunió y revocó eso. Lo grande del caso que la información solamente sale cuando se aumentaron los salarios, pero lo que pasó después no se supo, porque yo no me enteré de nada más. Por eso yo insisto mucho a todos mis compañeros de la municipalidad, y cuando tengo la facilidad de conversar con ellos diferentes eventos, tengan cuidado con lo que ustedes van a decidir.
porque una mala decisión constituye una noticia de primera plana. Una buena decisión casi nunca es noticia, y si lo es en las coletillas de las páginas. Entonces, eso tiene que tenerlo mucho cuidado la municipalidad. Y eso es normal, porque es que lo que pasa en un ayuntamiento afecta el día a día de los ciudadanos. Y eso envuelve también que los ciudadanos entiendan. En la medida en que si tú tienes 10, 12 regidores, le aumentaste 80,000 pesos a cada uno mensual, tú estás hablando de 1 millón de pesos menos, que en vez de ir para servicio al ciudadano, va para el bolsillo de unos funcionarios electos. Y eso lo calcula la gente. Y además, es irritante que un político tenga ese tipo de salario en pueblos pequeños o relativamente pequeños, cuando tú lo comparas con el salario de los maestros, del médico del pueblo, del policía, que juega un papel de día a día, y que la gente ve que le rinde un servicio directo a la gente, mientras el servicio que le rinde el regidor es un servicio indirecto. ¿Qué le pasó si nos ponemos y colocamos sobre la mesa la decisión de cada quien dentro de lo que pasó, por ejemplo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Oeste? En el caso de Higüey, detronar a la familia Aristi era algo que, bueno, no se le ocurría a nadie, ni siquiera antojarse de eso. Y lo logra Cholitín. ¿Qué pasó ahí? Mira, primero Cholitín debió ganar en el 2016. Solamente una torpeza, no llega a acuerdo la oposición. Segundo, él pasa 4 años trabajando, amarrando fuerzas, contribuyendo con diferentes fuerzas políticas, coincidiendo con proyectos comunes, y eso le da unidad de acción. Al final se convierte en una unidad electoral. Ahora, es que la composición de la población de Higüey cambia en los últimos años. Higüey duplicó prácticamente su población en los últimos 8 o 10 años. Duplicó su cantidad de votantes. Y no son que ellos se han reproducido ahí mismo bajo la misma familia, sino que una gran población ha ido detrás del empleo que genera la provincia de Higüey por el auge turístico. Y esa gente se ha quedado viviendo en Higüey. Pero no tiene una relación umbilical con esas familias tradicionales de Higüey o del clientelismo que representaba Amable, el liderazgo de Amable. Ellos lo ven como alguien extraño. Es contrario a los que son originales de Higüey, que ven en Amable la persona que lo trata del tú a tú, que lo conoce con nombre, con apellido, que se preocupa por ellos, que lo llama y los felicita cuando cumple años. Ya él tiene una población con la que no tiene gobernabilidad ni influencia sobre ella, y esa población en gran medida para mí decidió. Segundo, los mismos higüeyanos, que llegaron a un momento en que estaban cansados de una gestión que es mala, no solamente porque se diga que es una gestión mala, sino porque la falta de recursos económicos, independientemente de que Higüey tiene mucho ingreso propio, lo lleva a una mala gestión. Y al final, bueno, pues con el voto es que el ciudadano cobra, valora o rechaza la gestión que se han hecho, especialmente cuando el incumbente va en busca de una reelección. En el caso, por ejemplo, de Santo Domingo Oeste, Andújar, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tú crees que lo favoreció? No, ya 18 años de una gestión, y lo mismo que pasó en Higüey. Santo Domingo Oeste ha recibido un crecimiento poblacional como resultado de un sinnúmero de urbanizaciones, de residenciales que se han hecho, y se han hecho dentro del marco de la fiducia inmobiliaria para la vivienda. Entonces, esos son muchachos de clase media que han tenido que irse a vivir ahí, pero no solamente que han ido a vivir. Antes tú te mudabas, pero quedabas votando en tu barrio natural, y eso pasa con muchos. Ahora, con la fiducia, al momento de firmar su contrato, ellos tienen que cambiar su domicilio al domicilio del apartamento que están recibiendo. Y recuérdate que hay un bono del Estado para las personas de determinado nivel económico. Si el hijo de un profesional que vive, para ponerte un ejemplo, en el Mirador Norte o en Bellavista, pero el muchacho se va a casar y tiene 22 o 23 años y busca un apartamento, no lo encuentra porque cuesta 14, 15, 16 millones en ese centro, pero sí lo consigue
en la parte marginal de Santo Domingo Oeste o del Este, en este caso el Oeste. Esos muchachos van y votan, pero no tienen un vínculo con la población clientelar que apoyó y desarrolló la familia Peña. O sea, que andaban con el ayuntamiento con un saco montado aquí en la espalda. Entonces, ese es Francisco. Francisco salía por la mañana con dinero en la mano a resolver el problema a la gente. Y andaba toda la cañada. Pero ya el voto de Santo Domingo Oeste no es solamente el voto de la cañada de Guajimía y esos lugares. No, ya es un voto también de calidad, de jóvenes que no tienen ese vínculo, que piensan más y decidieron por Andújar. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Santo Domingo Norte, ¿qué pasó ahí? No, ahí repitió el PLD. Por eso te estoy diciendo, porque un momentito, Waldi. Lo que pasa es que no estamos hablando de partidos, sino es que ahí, ¿qué pasó? No, que René Polanco perdió el proceso interno y obviamente el PLD es un partido bastante fuerte en Santo Domingo Norte. Tienen una estructura muy fuerte. Ellos pueden, a pesar de sus diferencias internas, poder conciliar, y es uno de los lugares donde el que gana la candidatura es una persona del grupo de Leonel, y como él logra unificar lo diferente, el anilismo y el leonelismo, no se da división. Y como ahí en Santo Domingo Norte ocurrió lo mismo de Santiago, que iba prácticamente el PLD unificado, Fuerza del Pueblo PLD. Y contrario a lo que pasa en Santo Domingo Oeste, que Francisco va por la alianza con el PRD, pero él tenía un divorcio con las propias bases del PLD. Entonces, esas bases votan por Andújar, que Andújar originalmente provenía del PLD, tiene vínculos umbilicales primarios con gente del PLD que fue y votó. Y en el Santo Domingo Oeste también hay otra situación interna del PLD. El líder del PLD estaba en Najayo en el momento de las elecciones, producto de aquel episodio de sangre lamentable de un destacado abogado. Entonces, todo eso influyó en Santo Domingo Oeste. Hay muchos factores. Yo siempre insisto, el que gana tiene que analizar no solamente lo que él entiende que son sus cosas buenas para generarle su éxito, sino el error del contrario que te permitió ganarle. Que ahí fue que estuvo todo, bueno, al menos en la mayoría de los lugares. En el caso de Junior, lo que hizo es el desgaste del PRD como partido. Ajá. Un partido que llega al 4%, que consigue ahí un 2, un 3, no puede ganar unas elecciones. Nos falta Santo Domingo Este, que ahí no se puede decir muchas cosas, porque yo creo que el Cañero le ganaba a cualquiera. Y Manuel viene del propio PLD. Manuel se va del PLD en el 2015, antes de la muerte de Juancito, porque no lo dejan competir. Y es candidato de una coalición de partidos pequeños y llegó a pelear tú a tú con los demás y con el Cañero. Y Manuel se quedó compitiendo en una campaña total durante todos los años. Manuel nunca reconoció el triunfo del Cañero y lo que siguió fue haciendo oposición. Y eso le generó votos. Y segundo, la propia situación interna del PLD en el municipio. Y a eso le facilitó mucho el apoyo de un sector del PLD, al extremo de que su vínculo con algunos de los sectores lo llevan a llevar a proponerle al Consejo que lleve como vicepresidenta a una regidora del PLD. Como vicealcaldesa. No, como vicepresidenta del Consejo. Ah, como vicepresidenta del Consejo escogió a una regidora PLDista. Exacto. Ah, pues eso le sumó votos del PLD. Bueno, uno tiene que hacer las presunciones, porque él podrá decir también, oye, tengo una carta de gobernabilidad también. No creo que la necesitaba por la cantidad de votos en el Consejo, pero tú no sabes hasta dónde se hacen acuerdos. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este va a estar en una condición muy difícil. Hablamos de la deuda que tiene, casi 700,000 y pico, dice Alfredo el Cañero. Algunos datos dicen que llega casi a los 1,000 millones. Entonces 1,000 millones sería el 50% del presupuesto en deuda. Y eso es significativo. Usted tiene que tener un consejo muy unificado
para que usted pueda enfrentar situaciones como esa, porque eso envuelve un programa de austeridad en el gasto y de enfocar lo poco que tiene en servicios fundamentales que impacten en la gente. Yo sigo creyendo que los municipios aquí tienen que hacer cosas pequeñas que impacten a la gente y que no les represente gasto en dinero. Hablo de la forma de organizarla. No será difícil para Carolina Mejía, óyeme, porque cuando tú vas a iniciar una gestión como la que ella ya va a iniciar, porque lo del viernes fue la toma de posesión ya de manera formal a partir de este lunes, pero cuando el que tú vas a sustituir o estás sustituyendo lo ha hecho tan bien, es más difícil entonces tú proyectarte o tú proyectar el trabajo. Mira, para mí es muy difícil analizar la situación de Carolina por los afectos que personal que yo le tengo. Me tengo que despojar de muchas cosas para poder analizarlo. Pero yo creo la capacidad gerencial que ella tiene. Quizá ella no va a tener el apoyo mediático que tuvo la gestión de David Collado, pero es muy probable que Carolina termine y va a hacer, yo tengo la esperanza, una excelente gestión, porque ella podrá tener iniciativas de esas pequeñas que impacten en la gente, por su condición de política, por su condición gerencial y por su sensibilidad social. Son tres condiciones que ella tiene. Hay otros aspectos que pudieran ser el talón de Aquiles que ella pudiera tener, y eso va a depender mucho de cuáles sean los resultados electorales a nivel presidencial. De ahí podrá depender mucho del éxito no solamente de ella, sino de muchos alcaldes del país, sin importar partido. Porque yo soy de lo que creo que en el caso de Luis Abinader ha hecho una propuesta y un compromiso con la municipalidad que a mí me llama la atención de que va a ser y que lo va a lograr, independientemente de cómo va a recibir el gobierno en una gran crisis cuando gane. Yo espero que gane. Sí, pero, si ganó, pero no vamos a incluir, como él no forma parte de la municipalidad, no lo vamos a incluir en este conversatorio para que nadie diga que estamos hablando de política nada. Vamos a dejar esa parte, vamos a dejar esa parte fuera, porque a mí lo que me interesa fue, y te voy a repetir la pregunta, para cuando se inicia un proyecto, un trabajo, cuando el anterior, por ejemplo, en el caso de Manuel, se encuentra con la gestión del Cañero, que no fue excelente, no fue buena en un 100%, como se esperaba. Entonces, para Manuel va a ser más fácil, porque cualquier cosa favorable que haga va a estar mejor que el Cañero. En el caso de Carolina, que quien ella está ocupando la posición, lo ha hecho excelente, va a ser mucho más difícil para ella. En esa línea fue mi pregunta. Mira, si ella, mi opinión desde aquí, desde fuera, ella tendrá que ya seleccionó su equipo de trabajo, en gran medida es parte del mismo equipo de David. Mi opinión es que como ella no va a contar con el poder mediático que tuvo la gestión de David, que fue significativo, ese poder mediático de comunicación fue excelente, hay que sentarse a estudiar para que tú veas cómo una pequeña acción bien manejada publicitariamente te lleva a captar, multiplicar la percepción de la gente y el aprecio de la gente sobre eso. Pero ella tiene una capacidad que no la tiene David, y es que ella le llega más directo a la gente y tiene una capacidad gerencial en términos organizativos. La actividad de David estuvo muy caracterizada por acercarse a los lugares de manera coordinada. Y a ustedes se acuerdan que en cada actividad tenía, inclusive ya todo montado, un equipo que llevaba la carpa, la comunicación y todo eso. Si ella puede lograr todo eso y sumarle lo que es su impronta, su vínculo, su temperamento afectivo, que llegue a los capitaleños y logra cumplir con la propuesta que ella ha hecho en su gestión. Ella dijo, voy a hacerlo cercano a la gente en términos organizativos, voy a trabajar con la Junta de Vecinos. Sí, pero esas son de las cosas que se prometen y que todos nosotros tenemos que ver primero, porque no podemos hablar de promesas. Tenemos que hablar es en la práctica, ya cuando ella desarrolle su trabajo. Ya por eso que la perspectiva de ella van a fundamentarse
si ella puede lograr que lo que fue su propuesta sea ejecutada. Sí. Y si ella puede mantener, si puede mantener el apoyo de las bases de su partido para poder continuar esa gestión, porque ninguna gestión municipal se sostiene si no tiene el apoyo de las bases del partido que lo llevó. Yo siempre he dicho, la gestión municipal tiene dos patas. Una es afincarse fundamentalmente en quienes tienen ese compromiso, que son sus compañeros de partido, y la otra parte es la vinculación con la sociedad, pero en términos organizativos. Y yo hablo siempre de una sociedad política civil y una sociedad civil comunitaria, que esa civil comunitaria es a la que tiene que acercarse y con la que tiene que trabajar es un alcalde. David pudo articular con la sociedad política civil, que son esas ONG, y también pudo articular en parte con la sociedad civil comunitaria. Y eso le granjeó esa percepción y esa valoración de su gestión. Si tú tienes, y aquí hay que decirlo, los grandes poderes económicos del país son las que sostienen la mayor parte de esa ONG que constituyen la sociedad política civil. Y ese sector apoya a David, lo demostró apoyándolo en público. ¿Por qué? Porque muchas de sus obras fueron resultados no del presupuesto municipal, sino de la contribución del empresariado nacional que se volcó en apoyarlo para que él hiciera una buena gestión. Vamos a desearle... Independientemente de su capacidad de gestionar frente a los demás, porque también tú tienes que tener capacidad para gestionar y que el que te va a apoyar confíe en que tú lo vas a administrar bien. Vamos a desearle muchísima suerte a todos. No importa el partido que sea, a los PLDistas, a los PRMistas, a todos los que salieron gananciosos, porque uno como pueblo lo que les interesa es que hagan un buen trabajo y que por sobre todas las cosas haya transparencia. Después, yo creo que lo demás vendrá por añadidura. Yo quiero agradecerte, Waldis, este gran esfuerzo que has hecho para compartir con toda la gente que sigue este espacio Diario 16. Gracias por tu profesionalidad y gracias por estar siempre ahí al servicio de quien realmente anda detrás de ti para que puedas compartir esos conocimientos tuyos. Yo te agradezco la oportunidad como siempre, te pido excusa porque en estos días teníamos coordinado una entrevista más o menos en estos términos que nos da el COVID. De todas formas, yo solamente quiero agradecerte este espacio. Lo he tratado de hacer tal como tú señalas, al margen de las pasiones. Yo sé que yo he pagado en mi vida muy caro poder decir las cosas tal y como yo la entiendo, aunque esté equivocado, y no ser lisonjeo con la gente, y mucho menos con los funcionarios, porque los funcionarios públicos siempre les gusta rodearse o se rodean de gente que le dicen que todo lo que hacen está bien, y está bien, y está bien, y eso no es verdad. Usted comete errores. Y aquella vieja frase de que humano es, que tenían los romanos, necesitamos mucho humano de. Yo estoy tratando de serlo, aunque eso me cueste mucho. Waldis, un abrazo virtual. Tú sabes Igualmente. que te queremos demasiado. Pronto tenemos que volver a hacer la segunda parte de este programa. Vamos a ver cómo se van a ir desarrollando las cosas dentro de las diferentes alcaldías para poder nosotros ir evaluando. Ya que llegue hasta final de año para que evaluemos sí, claro, perfectamente. Señores, cuídense mucho. Ustedes y nosotros vamos a seguir el desarrollo de este programa porque ahora falta todavía mucho contenido que compartir con toda la amable teleaudiencia. Nos vamos al corte y regresamos de inmediato con más.